Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en donde se encuentren. Aquí transmitiendo un pequeño live acerca de una primera parte sobre el libertarianismo y lo que es el deporte. Temas importantes, me acompaña Uriel Antonio, que de alguna forma también nos va a hablar un poco sobre la idea del deporte y los conceptos relacionados al automovilismo deportivo en cuanto a las referencias libertarias. ¿Cómo estás, Uriel? Muy buenas tardes. ¿Qué onda? Pues aquí con mi buen amigo Carlos acabamos de ir a comer por unos taquitos a un restaurante por la Alameda. Y pues vamos a hablar de cosas de deportes y automovilismo y cómo se relacionan con el capitalismo, el liberalismo, con matrices políticas, etcétera. Pues así es, tuvimos ahorita el gusto de comer unos tacos muy sabrosos con el doctor Santos Mercado, este, un gran exponente sobre el liberalismo. Y pues para mí, para empezando sobre estos temas del deporte, platicábamos hace unos días que precisamente hace un par de meses, 2 meses y medio, el Checo Pérez, deportista mexicano, automovilista, había obtenido un gran premio aquí a nivel internacional, siendo uno de los exponentes deportivos de gran realce dentro de la situación nacional, dentro de la cuestión deportiva. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te da? ¿Qué imagen te representa Antonio Uriel hablar de Sergio Checo Pérez? Pues es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya entrando de lleno en las relaciones de los deportes con las matrices políticas, podemos comprobar cómo los sistemas del mecenazgo capitalista tienen mucho más éxito que, vamos a llamarlo así, los sistemas de mecenazgo socialistas o comunistas. Podemos ver este precisamente éxito que ha tenido Sergio Pérez en Fórmula 1, ya que él entró al mismo tiempo junto con Pastor Maldonado, que era un piloto venezolano que recibía el apoyo de los petróleos de Venezuela por medio de Hugo Chávez. Me parece que recibía un patrocinio de entre 20 y 40 millones de euros al equipo de Williams para mantenerlo corriendo. Mientras que obviamente vemos cómo al caer el socialismo, pues se acaba el financiamiento, mientras que el sistema capitalista de Sergio Pérez, al ser patrocinado por Carlos Slim, pues mantiene todavía no solo se mantiene corriendo en Fórmula 1, sino que va teniendo cada vez más y más éxitos. Así es como podemos relacionarlo de manera concreta ya de lleno. Es una parte importante porque también a principio de enero, perdón, a principio de febrero tuvimos el Gran Supertazón, otro deporte que de alguna manera tiene una influencia muy grande a nivel internacional y verificamos cómo el gran Tom Brady, determinado y líder como coreback, fue nombrado o ha sido nombrado ya sin lugar a dudas como el mejor quarterback de la historia. Su historia es mucho de renombrar. Él inicia su carrera a principios de este siglo en los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fundamentalmente manejado por Robert Kraft, un judío dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de Belichick como su manejador, como su estratega, coordinador. Él maneja un liderazgo, Belichick, de alguna forma relacionado en cuanto a lo que son las metas, a las limitaciones que tenga que ver no tanto al humanismo del capital como deportistas, sino a metas determinativas. Dentro de su estancia de Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra, verificamos que él llegó a participar en 9 supertazones, de los cuales 7 fue ganador. Desafortunadamente o afortunadamente, precisamente esa línea que tenía Belichick en relación a que los lineamientos y las estrategias se cumplían por metas, no dando a consideración lo verificado en cuanto a lo cuestión humano, a lo participativo, en cuanto a la conformación de un equipo como tal, sino a las metas, nos da otro lineamiento específico dentro de las búsquedas de liderazgos dentro del capitalismo. Pero me gustaría que también Antonio nos comentara un poco más acerca de los grandes deportistas dentro de la cuestión automovilística y los agendas que de alguna forma conforman precisamente esta libertad que busca muchos personajes y se identifican
los seres vivos, los seres humanos, el común, el tú, el yo, cuando algún deportista en algún deporte destaca. Sí, eso es una aportación muy importante, por ejemplo, que viene de algo que se llaman categorías estéticas y que fue una aportación en este caso de la categoría estética que se llama de lo simpático me parece que fue Adam Smith, el que hizo este libro de La riqueza de las naciones, que parte la economía del estudio de la moral. Y antes de escribir este libro de La riqueza de las naciones, escribió este que se llamaba Teoría de los sentimientos morales, donde explica que como somos humanos tenemos simpatía por otros seres humanos. En este caso pues podemos ver pues como en el caso de la Fórmula 1 pues sentimos mucho aprecio simpático por alguno de los pilotos o alguno de los equipos, ya sea porque pintan el carro de, no sé, color rosita o verde o azulito, y porque me gusta el color verde o azul, el amarillo, pues entonces siento cierta simpatía por dicho equipo, ¿no? También, por ejemplo, podemos sentir simpatía por cualquiera de los pilotos o de los deportistas, ya sea porque tienen un nombre parecido al nuestro, porque tienen una edad igual que la de nosotros, o porque tal vez nuestros hijos tienen la misma edad que los pilotos o que los deportistas, y por eso sentimos mucha alegría cuando los vemos triunfar, ¿no? Porque estamos sintiendo esa parte de la simpatía en ellos. Eso es lo importante, ¿no? Que nos diferencia del comunismo o de otras matices colectivistas, donde lo que se ve pues es precisamente el odio, principalmente la envidia, el resentimiento hacia el éxito de los demás, mientras que en el deporte podemos sentir esa simpatía hacia el éxito de los demás. Esa es la importancia. Es una parte fundamental, acabas de tocar algo relacionado con las simpatías, pero que también para mí es un valor fundamental. Hace unos días que leía precisamente en relación al triunfo de un equipo diferente donde Tom Brady se alza con el trofeo con los Buccaneers de Tampa Bay. Una de las cosas fundamentales es la identificación que uno tiene como hombre, como mujer, como persona para un deportista. Leía en otro de los extractos precisamente relacionados que sobre todo en Estados Unidos se fundamenta mucho la competencia a través del deporte como una libertad de mercado, una libertad de meta para que los seres humanos se sientan identificados y busquen en ello a un modelo y que de alguna manera valga para ello. Desafortunadamente en nuestro país, independientemente que hay sus excepciones, como acabamos de nombrar en el caso de Checo Pérez, que de alguna forma tiene un mecenazgo o un apoyo deportivo por parte de la escudería de Carlos Slim, aquí vemos que a veces los deportistas no llegan a destacar de una forma grande, importante o fundamental, porque hay falta de apoyo económico, porque de alguna manera a veces los deportistas tienen que hacerlo con el financiamiento de la propia familia, de los padres o de personas cercanas, y que para llegar a estar en el candelero o llegar a ser altos deportistas de rendimiento óptimo, pues fundamentalmente se tienen que acercar a personajes que de alguna manera sean como los padrinos o los mecenas. Sí es una parte valiosa también la simpatía, los colores, la ideología. Me llamaba mucho la atención, Antonio Uriel, una cosa que de alguna forma platicábamos ahorita antes de hacer el video, que hablando de Sergio Checo Pérez, que es un deportista automovilista de alto rendimiento y que después de 50 años, a final del año pasado, ganó una carrera de Fórmula 1 después de que la última persona mexicana que lo hizo fue Pedro Rodríguez en el año del 70, ¿sí? El papá es un personaje a veces, no voy a decir que incómodo necesariamente, sino que representa a veces choques ideológicos para el concepto de lo que maneja el Checo Pérez, de lo que maneja Carlos Slim. El padre de Sergio Pérez, de alguna forma, es una persona que no comulga necesariamente con las ideas de la libertad, pero sí es muy fuertemente cercano al grupo del partido político que gobierna en este país y que a veces él mismo lo nombra, el papá, su familia no lo acepta. ¿Tú qué opinas de eso, Antonio? Híjole, sí, fue creo hace como 2 años o 3 años cuando pues esto de Sergio Pérez pues me rompió el corazón, por decirlo de una forma, ¿no? Porque me ponía como así en el filo de la espada y la pared,
pues de que Sergio Pérez pues va alcanzando el éxito mediante los patrocinios privados. Por otro lado, pues recuerdo que fue en una carrera donde pues en estas partes del paddock entrevistan al padre de Sergio Pérez, Antonio Garibay, y pues se le sale decir, ¿no?, que ojalá gane el Peje las elecciones y que su presidente y que lo apoya, etcétera, ¿no? Y fue durante la transmisión, mensajes de Twitter, pues se acabaron en ese tiempo pues al canal Fox Sports, ¿no?, donde hizo la declaración, porque lo habían interpretado como una especie de llamamiento al voto, ¿no? Bueno, rápidamente el canal pues se desligó de eso y que solo les interesaba la parte deportiva, ¿no? Pero bueno, sí, analizando esto desde las cuestiones políticas, pues tiene como todo el sentido del mundo, ¿no? Creo que ese estado de Jalisco o el municipio de Guadalajara, Jalisco, donde el papá de Sergio Pérez quiere entrar como precandidato, pues me parece que es del PAN, ¿no? Está gobernado por el PAN, entonces pues el partido de Morena de esa forma pues puede arrebatarles el poder a los panistas, poniendo a un sujeto pues simpático, pues popular, ¿no? Aunque realmente en política pues no tenga mucho, pues como mucha experiencia, ¿no? Entonces ese es más bien el objetivo del partido, ¿no? Quitar el gobierno al partido actual para sustituirlo por su candidato simpático, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Es una cosa fuerte, delicada en este aspecto, porque si hablamos de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, destacados a nivel no nada más México, sino a nivel mundial, a veces ciertas situaciones dentro de la familia del propio deportista enmarcan los caminos a seguir. Obviamente Sergio Pérez, no vamos a dejar de decirlo, tiene un alto talento, es un deportista preparado ya de muchos años, que ha tenido la posibilidad de enrolarse precisamente con empresarios de alto calibre, como la escudería Telmex de Carlos Slim, que lo ha apoyado incondicionalmente. Ustedes, que nos están escuchando del otro lado, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar y verificamos deportistas, ya sea en el fútbol, en el automovilismo, en el tenis, en el básquetbol, en el béisbol, o en cualquier deporte que puede ser desde la natación, el deporte equipo de quinos, ¿sí?, donde necesariamente a veces los deportistas pueden ser muy buenos, pero no tienen apoyo para salir adelante. Yo recuerdo, andamos ahorita en la zona de la Alameda Central en Bellas Artes, que me ha tocado ver una o dos veces deportistas, en este caso paralímpicos, que de alguna forma ellos están boteando para poder precisamente alcanzar sus sueños, porque o tienen los recursos nada más sesgados de la familia, pero no otro tipo de recursos que a veces ni siquiera vienen del gobierno. ¿Qué tan importante verificaríamos aquí, estando en México? Y eso es una pregunta, Antonio Uriel, la diferencia con el sistema económico norteamericano, donde al deportista se le apoya en muchas lides desde temprana edad, con padrinos, con mecenazgos o con patrocinadores. ¿Qué tan bueno sería que a lo mejor aquí en México se hiciera eso y se cambiara un poco la ideología de que todo es para todos y necesariamente el destaque es de un miembro o de un deportista que de alguna forma está haciendo por él lo más importante? Sí, esa es una muy buena pregunta y vamos a aprovecharla, ¿no? Para ese sentido, en vez de responderla desde una forma particular, lo haría de lo particular a lo general. Yo la respondería de lo general hacia lo particular, ¿no? Igual retomando estos temas donde pues tengo más o menos conocimiento de Fórmula 1, por ejemplo, retomaría esto del Gran Premio de México, ¿no? Precisamente como llegó Sergio Pérez a la Fórmula 1 teniendo bastante éxito, pues se quería llevar el Gran Premio de México por ahí desde el 2011 o 2010. Pero precisamente como México es un país bien burocrático, pues se tardó creo que 5 años o 7 años para concretarse la firma del contrato, ¿no? 7 años para llevarse a cabo el Gran Premio, mientras que en Estados Unidos, como tienen una mayor libertad, en concreto una cosa que se llama uso de suelo libre de Texas, los promotores del Gran Premio de Estados Unidos
que fíjense cómo Estados Unidos, a pesar de ser uno de los países más capitalistas del mundo, no tiene una cultura del automovilismo y no tenía un circuito para llevar a cabo carreras de Fórmula 1, y por lo tanto los promotores pues se aventaron a la firma del contrato en el año 2009, pero ni siquiera tenían un circuito hecho, y la carrera pues se tenía que llevar a cabo en el 2011. Entonces fíjense cómo aquí en México, teniendo dos circuitos, el de la Fundidora de Monterrey y el de la Magdalena Mixhuca, se tardaron 7 años para llevar a cabo los trámites burocráticos, y en Estados Unidos, ni siquiera teniendo un circuito, firmaron el contrato y en 2 años, mediante el uso de suelo libre de Texas, construyeron uno de los mejores circuitos del mundo y construyeron también uno de los mejores grandes premios en esa época. Ahí pueden ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, también otra de las diferencias fundamentales, donde podemos ver el éxito del sistema económico capitalista. En el sentido, me refiero a que el sistema económico puede funcionar ya sea en una democracia o en una república, o hasta incluso en una tiranía, como es por ejemplo, Bahrein. Pueden ver cómo también en estos grandes premios, en los países capitalistas se desarrollan los mejores, es decir, Singapur, Mónaco, y o sea, en concreto podremos decirlo así. Cuando han visto, se puede dar la idea de un gran premio de Cuba, un gran premio de Venezuela, gran premio de Nicaragua, gran premio de Corea del Norte, ni siquiera tienen circuitos donde poder llevarlos a cabo, o tienen las infraestructuras para construirlos, como mencionaba este ejemplo del gran premio de Texas, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver ahorita ya en concreto en una situación actual? Por eso mencionaba esto de la tiranía de Bahrein, que a pesar de que es un gobierno despótico y tiránico, pero tiene un sistema económico capitalista. Ni siquiera Estados Unidos ha sido capaz de llevar a cabo 3 grandes premios seguidos, como lo va a hacer ahora Bahrein, que hizo 2 grandes premios en diciembre, y en menos de 4 meses va a hacer otros 2 grandes premios al inicio de este año, en marzo. Entonces ahí podemos ver el éxito del sistema económico, independientemente del sistema político, reflejado en el deporte, en el automovilismo, y cómo estos países capitalistas pueden llevar a cabo 4 grandes premios seguidos, mientras que los países comunistas no pueden llevar a cabo ni siquiera un solo gran premio, ni siquiera en 20 años o 30 años, ¿no? Tal vez la única excepción sería ahorita Rusia y Azerbaiyán, que sí son países socialistas y tienen la infraestructura para llevar a cabo grandes premios, pero la diferencia es que no construyeron un circuito, sino que hacen un circuito callejero y así realizan sus grandes premios. Adelante. Pues sí, es verdaderamente importante un poco la situación relacionada con el sistema económico, y aquí en el caso de cuando se llevó a cabo en los últimos 2 años el circuito relacionado al Gran Premio de la Ciudad de México, pues se vieron dificultades por parte del gobierno de la Ciudad de México para dar el permiso, y muchas de esas situaciones se echaron para atrás porque precisamente se dieron cuenta las autoridades que era un craso error eliminar el Gran Premio, porque la derrama económica era por todos lados, en público, en comercios, en llegada de turistas nacionales y extranjeros, en apertura y venta, no nada más de los productos relacionados al automovilismo y a las grandes marcas, sino necesariamente a la derrama económica de hotelería, restaurantes, turismo en general, visita de gentes del exterior, desde el interior de la República Mexicana como del extranjero. Al parecer esto iba precisamente en detrimento en el último año y medio, cuando las autoridades del gobierno de la Ciudad de México habían puesto peros, no nada más para llevar a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México, sino un poco para prohibir un poco el partido relacionado a fútbol americano que normalmente se ha llevado a cabo en los últimos años, de la gran liga, de la National Football League de Estados Unidos en México. También hubo circunstancias en el partido de la National Football League en cuanto a lo relacionado al campo que se utilizó, que fue el Estadio Azteca, que en su momento presentó problemas con la grama, con el estadio mismo, por la calidad del pasto en cuanto se iba a disputar, y se suspendió. Pero si vemos, el libre mercado, el capitalismo, siempre va a beneficiar no nada más a los deportes propios y a los deportistas,
sino a la sociedad misma. La derrama económica va a llegar por todos lados. Turismo, restaurantes, hotelería, espectáculos, etcétera. Y necesariamente este año, que está proyectado el Gran Premio de la Ciudad de México para los meses finales de octubre, noviembre, o los que se hacen a nivel competitivo, como lo que nombra ahorita Antonio Uriel, pues son de fundamento importante para que la libertad se ejerza, haya derrama económica, crecimiento, popularidad y sobre todo los deportistas, no nada más en el Gran Premio Deportivo de Automovilistas, sino en otros, que ojalá y se ejercieran mecanismos importantes relacionados a cómo permitir a que los deportistas crezcan, se desarrollen, tengan carreras autónomas y generen empresa. Es una parte importante. Pues Antonio, ¿alguna otra cosa que quieras agregar sobre este tema de deportes, deportistas, libre mercado y automovilismo y otros? Bueno, entonces podemos ver cómo precisamente las artes, el deporte, la economía, cualquier campo de la civilización humana pues se desarrolla más en sistemas políticos, económicos, culturales libres que en sistemas políticos, económicos, culturales opresivos, ¿no? Por eso señalaba estas diferencias de los grandes premios de Singapur capitalista y Gran Premio de China comunista, como el Gran Premio de Singapur siempre está lleno a reventar, aunque los boletos sean obscenamente caros, e incluso el Gran Premio de China, donde pues nadie va, e incluso entonces el gobierno tiene que comprar los boletos y regalarlos a la gente. Ahí pueden ver las grandes diferencias, ¿no? Pues así es, amigos, es un tema interesante. Dejen sus comentarios, compartan. Es una vista sobre parte del deporte, tanto aquí el automovilismo, estamos marcando algunas situaciones, hablamos sobre el supertazón, los logros de Tom Brady, que es una figura capitalista también valiosa en cuanto a lo que él ha desarrollado, no nada más como deportista, sino quién ha estado detrás de él. Con los Patriotas fue su entrenador Belichick durante varios años, que desafortunadamente esa relación se desgastó, porque Belichick siempre estaba encaminado a las metas relacionadas a los logros específicos de equipo, y a veces dejaba de lado el trato humano del deportista, de las necesidades. Cuando él ese cambio con Rubén Arias en el equipo de Tampa Bay Buccaneers, pues de alguna forma el trato se volvió más humano, más convincente. Sí se tomaron en consideración las metas, pero los logros se vieron, que logró llegar a su 10º supertazón y triunfar en él, lo cual nos enmarca que es una figura refulgurante e importante, que para cualquiera de nosotros que nos guste cualquier deporte, sea el fútbol, sea el tenis, sea el béisbol, la natación, los deportes hípicos o el automovilismo, de alguna manera nos fijemos que para que detrás de ello salga adelante una figura o un deporte sea reiterativamente distributivo en riquezas para muchos sectores, pues debe estar inmerso el capitalismo. Pues amigos, para mí fue un placer. Antonio, muchas gracias por este conversatorio pequeño, esta temática. Dejen sus comentarios y nos estamos viendo en un próximo tema, un nuevo live relacionado a estos temas interesantes del libre mercado, el capitalismo, y ahora le tocó al deporte. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Carlos Jiménez Rodríguez. Hasta luego.